Vaya iglesia que tenemos, ¿eh? Unas imágenes aéreas preciosas. Bueno, pues esta iglesia yo la comparo con un pequeño gran joyero. ¿Por qué digo esto del joyero? Porque en su interior hay numerosas joyas. Hay joyas muy grandes, como puede ser un altar mayor, o joyas mucho más pequeñas, como puede ser un niño con dolor de muelas, que por si no lo sabéis, porque seguro que muchos de vosotros no lo sabéis, el niño con dolor de muelas se encuentra en la parte izquierda del altar. Según miras al altar, en la parte izquierda. Pero hoy no vamos a hablar ni del altar mayor ni del niño con dolor de muelas. Hoy vamos a hablar de una joya que además de verse, se puede escuchar. Aquí comienza el corrillo. Bienvenidos. Francis Chapelet, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del corrillo. Para nosotros es un auténtico placer tenerle aquí. Pues es normal, porque Frechilla es un pueblo que hace parte de mi vida y hizo parte de mi vida durante la academia y eso ha durado bastante años. Lo primero, antes de empezar con la entrevista, porque me parece un detalle muy curioso, ya que estamos aquí arriba, quiero que nos enseñe cómo funciona este órgano, porque muchos pueden pensar que es eléctrico y un órgano ibérico para nada es eléctrico. No, un órgano es un conjunto de tubos sonoros, pero están alimentados con aire, con presión. Y entonces, para eso, siempre hace falta, detrás del órgano o en su lado, unos fuelles o un fuelle solo, depende de la construcción del instrumento. Aquí hay un gran fuelle solo que está detrás del órgano y gracias a un ventilador eléctrico, se llena el fuelle y encima hay una piedra para dar la presión. Pero antes de la electricidad había un sistema para que un esclavo pueda entonar, como se dice, el aire. Por ejemplo, esto. Y entonces se llama el manubrio. Los 4 pequeños fuelles llenaban el fuelle grande, así, tranquilamente. Es una invención del organero Tadeo Ortega en el siglo XVIII. Tranquilamente, pero que en un concierto de 1 hora hay que estar aquí dándole a la manivela. Sí, y durante la misa también. Entonces se da la manivela, pero sin esfuerzo. Y entonces la cosa podía funcionar tranquilamente. Qué curioso, y desde fuera parece todo tan sencillo. Vamos a ir subiendo, si le parece, y nos vamos a ir situando ya en las sillas. Francis Chapelet, que para quien no lo sepa, estudió en el Conservatorio Nacional
de Música y Baile de París y es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y a la vez estaba encargado con algunos colegas de las restauraciones de órganos y construcción de órganos nuevos en Francia. Había dos comisiones que dependían del Ministerio de Cultura para distribuir subvenciones a los que querían hacer órganos nuevos o restaurar órganos antiguos. Y entonces hacíamos parte de un grupo de expertos que se reunían durante un día cada 3 meses para estudiar los proyectos. Yo nunca había estado tan cerca de un órgano y estar sentado en el teclado con todos los tubos encima impresiona. ¿Usted recuerda la primera vez que se sentó al teclado de un órgano como este? Sí, ha sido... estaba ya en un colegio y había un órgano, tenía creo 14 años la primera vez. Y para mí era una cosa totalmente nueva porque había pasado mi infancia en tierras musulmanes, en Argelia exactamente, y al volver a Francia mis padres me pusieron en un colegio en pensión y entonces había un órgano y la primera vez que toqué fue en este momento. Tenía ya un poquito de estudio de piano que había hecho en Argelia, entonces he podido darme cuenta enseguida del fenómeno órgano, que es muy distinto del piano. Usted es organista. Mucha gente que nos está viendo puede pensar que es organero. Díganos la diferencia entre organista y organero. El organero es el que conoce todo el sistema de construcción y de la maquinaria del órgano. Es el que construye los órganos, construye también los tubos del órgano, que son mezcla de estaño y plomo. También tubos grandes se hacen en madera. Y el mecanismo, la caja, todo esto se hace por el organero. A veces las cajas por carpinteros que trabajan aparte, pero siempre bajo los órdenes del organero. En 1957 realiza su primer viaje a España. ¿Cuándo llega a Tierra de Campos y por qué se sitúa en Abarca precisamente? Bueno, el primer viaje ha sido exactamente porque quería ver una ciudad en particular que era Segovia. Entonces ha sido mi primer viaje. Pero encontré unos jóvenes, yo tenía 20, no sé, 20 y tanto, y encontré unos jóvenes en la Catedral de Burgos que me invitaron en su pueblo, que era Quintanar de la Sierra, provincia de Burgos. Fui allí y de allí fui en un pueblo que era totalmente desconocido para los turistas, que se llama Covarrubias. Y allí he encontrado por primera vez un órgano muy antiguo de factura castellana, que era el órgano de la colegiata. Y a partir de este momento me apasioné por este tipo de instrumentos que son muy distintos de los instrumentos de otros países de Europa. En 1977 se inaugura en Paredes de Nava, la Academia Internacional de Órgano, que usted dirigía. Y 2 años más tarde, creo recordar, en 1979 más o menos, las fechas pueden bailar un poco, se desplaza aquí a Frechilla. ¿Qué recuerdos tiene de los tiempos de la Academia de Órgano? Los primeros tiempos han sido las dificultades para restaurar y poner en marcha por lo menos un órgano y después 2 órganos
en Paredes de Nava, porque ningún órgano en Tierra de Campos funcionaba, ninguno. Entonces, ¿cómo hacer una academia si no hay instrumentos? Entonces, cuando hubo 2 instrumentos ya en condiciones de tocar en Paredes, surgió la idea, una idea que me habían dado algunos estudiantes, a ver si podemos ir en España para ver esos órganos y qué tipo de música se puede tocar. Y entonces la primera sesión de esta academia era con 4 alumnos solamente, porque no había sitio para alojarles. Y estábamos alojados en una casa parroquial de Paredes de Nava, y con los 2 órganos pues esto ha funcionado. Pero el año siguiente más estudiantes querían venir aquí y el problema era el alojamiento. Entonces, el cura de Frechilla, don Francisco, me dijo, oye, ¿por qué no vienes a Frechilla? Porque aquí hay maneras de alojar a los chicos, tenemos una fundación, hay sitio y tal. Bien, yo vengo para visitar esto, pero no había baños, no había cocina, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces aquí interviene el alcalde Prieto en este momento y una funcionaria de la Diputación Maritina, que se pusieron de acuerdo para hacer todo lo que se necesitaba en esta fundación, en la plaza de Frechilla, para tener camas, cocina, baños y todo esto. Un año después estaba hecho. Y a partir de ese momento empieza la academia aquí en Frechilla. Pero el problema es que el órgano estaba sin tocar, estaba muy estropeado. ¿Cómo hacer? Yo no podía imaginar hacer una academia en Frechilla y no hay órgano, hay que ir a Paredes de Nava. Entonces, tenía conmigo un joven aprendiz organero que se llama Daniel Birust, que ahora es organero profesional, y él intentó poner el órgano en funcionamiento. Pero faltaba un juego importante, porque el órgano había sido saqueado en los años Catapum. ¿Dónde encontrar estos tubos? Allí interviene otro cura, don Luis, cura de Fuentes de Nava y de Abarca. Él me dice, los tubos que faltan les vamos a sacar del órgano de Abarca que está abandonado y a ver si nos los prestan durante 15 días. Fuimos en Abarca, traímos los tubos, se pusieron en su sitio, el sitio vacío, el órgano empezó a tocar, se instaló un ventilador eléctrico pagado por la parroquia y entonces hemos podido hacer la academia con los órganos de Paredes y no con todos sus juegos, pero por lo menos con 4 o 5 juegos. Y así empezó la cosa. Aquí en Frechilla, yo creo que todo el que viene de fuera lo puede ratificar. Somos gente bastante hospitalaria. No sé usted qué recuerdos tendrá de las primeras personas que conoció. Creo que las primeras que conoció aquí en Frechilla fueron Asun y Ángel. ¿Cómo comenzó esa relación, Francis? Al principio he conocido el hijo mayor de Asun y Ángel, Miguel Ángel, y él venía para ayudar a Tina, que era nuestra cocinera. Y entonces él venía así por placer a trabajar y conocer esta gente extraña que venía aquí para aprender a tocar los órganos antiguos. Y después he conocido efectivamente el segundo hijo, Alberto, y los padres. Los padres, Asun y Ángel, que era albañil,
pues me acogieron como si fuera otro hijo. Y yo me acuerdo que cuando volvía aquí en invierno, por ejemplo, pues cada noche venía a cenar en su casa. Era como mi familia. Y entonces tengo unos recuerdos muy cariñosos de esta familia. Pero también otras personas de este pueblo pues entraron en mi vida porque nos veíamos todos los días en los bares y así me di cuenta de que Frechilla era realmente un pueblo muy, muy acogedor y sobre todo porque era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce. Entonces estábamos bien entre nosotros. Y así duró la cosa durante los años de la academia. Los años de la academia creo que han sido 12 o 15 años. Ha nombrado a Tina, a Tinina, la cocinera. ¿Qué tal cocinaba? Cocinaba muy bien, pero como todos, antes habíamos conocido también otra cocinera durante algún momento. No me acuerdo su nombre, pero cocinaba muy bien. Todo el mundo aquí sabe cocinar según las tradiciones castellanas o tradiciones de aquí, de este trozo de Castilla. Y entonces a todos los alumnos les encantaba la cocina de aquí. Estaban todos maravillados. Era una cocina muy sencilla, pero muy de pueblo. A usted personalmente, de todo lo que hacía Tina, ¿qué era lo que recuerda con más cariño? ¿Qué es lo que más le gustaba? Para mí es una cosa muy sencilla, los huevos fritos a la castellana. Eso era extraordinario, con mucho aceite de oliva y entonces muy caliente. Y cuando las noches donde hacía esto, pues todos los alumnos encantados, porque es una manera de hacer muy distinta de cómo se hace en otros países. Seguro que nos está viendo, Tinina. Aprovecha y la mandamos un saludo. Yo la pido desde aquí que me invite a comer esos huevos fritos de los que habla Francis. Ahora sé hacerlos yo también, igual. Bueno, pues entonces me voy un día a casa de Tinina y otro día con usted. Que ya he aprendido a cocinar un poco a la manera española también. También me ha dicho que trasnochaba un poco por los bares de aquí. Entonces había 3 bares, estaba el bar de Quelina, estaba el bar de Lucia y estaba la Peña. Y me ha dicho un pajarito que trasnochaba mucho, usted y todos los alumnos. Claro, después del día de trabajo, después de la cena, los chicos no iban a la cama, no, iban a los bares, que habían puesto números, el 1, el 2, el 3. Entonces había días donde dice, bueno, esta noche nos encontramos en el 2, o en el 3, o en el 1. Y eso durante todo el tiempo de la academia, que era 12 o 15 días. Y todo esto daba mucha vida en el pueblo. También todos los chavales venían para escuchar uno de los profesores que tocaba la vihuela muy bien y cantaba canciones del siglo XVI, canciones históricas que cuentan cosas horribles de matar, en fin. Y entonces estas canciones, pues en la plaza, todo el mundo estaba sentado al suelo alrededor de este señor y pasábamos así una hora escuchándole. Y después al bar, hasta, no hora, no sabíamos, hasta la 1, hasta las 2. ¿Qué edades podían tener todos esos chavales, Francis? ¿Se acuerda? Sí, el más joven que hemos tenido tenía, yo creo, 16 años. Y los más avanzados pues iban hasta 30, pero la media era 20 años. Hay que ver la debida que daban al pueblo. Yo recuerdo que era muy pequeño, podía tener 10 años a lo mejor, y era un gustazo salir a la plaza y ver la plaza completamente llena de gente joven. Sí, primero de los alumnos, pero también de los chavales de Frechilla, que se mezclaban con ellos. Algunos estaban intentando aprender el francés,
o el inglés, porque teníamos alumnos que venían de Estados Unidos y de Japón, entonces intentar hablar japonés era un poco difícil, pero como los japoneses hablaban inglés, las cosas podían desarrollarse con unas palabras en inglés. Teníamos alemanes también y algunos españoles, pero pocos, 3 o 4, nunca más. Pero era un ambiente extraordinario que yo no hubiera podido imaginar al principio que las cosas desarrollarían así, de simpático y de mezcla de idiomas y de ternura, y bueno, muy bien. Qué pena, de verdad, da ver transcurrir los años y ver que el pueblo poco a poco se apaga, con la de gente joven que ha habido en este pueblo, y hay que ver cómo se encuentra ahora. Este pueblo y todos los de Castilla, yo creo. Sí, pero porque los jóvenes están en las ciudades porque estudian, pero cuando hay fin de semana o vacaciones, muchos regresan al pueblo, ¿no? Me imagino. Lo que pasa en Abarca, donde vivo, es eso. En el mes de agosto hay muchos jóvenes en Abarca y somos normalmente 15 habitantes, nada más. Bueno, pues uno de esos jóvenes, de los que eran jóvenes entonces, nos ha querido dar una sorpresa. Nos ha mandado un mensaje para usted que yo quiero que vea conmigo. Bueno, un mensaje, otro sorpresa para mi padre francés, Francis Chapelet, que hoy está siendo entrevistado por El Corrillo para quedar a los archivos de este pueblo y de esta gente de Castilla y de Tierra de Campos, que sepan ellos un poco más, sobre todo la juventud, ¿verdad, Francis? Sobre lo que has hecho, lo que sigues haciendo y lo que dejarás hecho con la fundación en Abarca. Que lo pase bien, que me alegro que te hagan este reportaje para presentarte un poco más a la juventud de los pueblos y sobre todo de Frechilla, y que sobre todo que te cuiden bien. Una lástima, no he podido estar ahí. Espero que la sorpresa hecha rápida, pero la sorpresa que te hice en Lietor te agradó, y ya sabes tú el cuánto tengo reconocimiento por todo lo que has hecho por mí, por la persona que me has hecho ser hoy con mi edad, y te quiero un montón. Así que aproveches y un beso fuerte de tu hijo de Brasil. Adeu. Bueno, Claudio es un chico que he encontrado en Brasil, donde tenía unos conciertos en los años 84 y tenía 14 años, pero muy inteligente y se ocupaba de poner orden en la Catedral de Mariana, donde se inauguraba este órgano y tal. Y algunos años después he hecho lo posible para que venga en Europa para estudiar organería, que es una cosa que le apasionaba, y así se ha hecho. Y después se ha quedado en Europa y ha hecho varios trabajos que le han conducido en Suecia, Estados Unidos, Venezuela, y ahora está en España trabajando, pero bueno, es como si hubiera sido un hijo mío, es verdad. Yo también le mando desde aquí un abrazo muy grande porque nos ha ayudado muchísimo a preparar esta entrevista. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a hablar de cosas un poco más serias. Francis, la Fundación Francis Chapelet, ¿cuándo nace y qué objetivos tiene? La fundación tiene ya, creo, 6 años o 7, no me acuerdo exactamente. Está en Abarca, porque hay que decir que cuando recuperamos algunos tubos para ponerles en este órgano en el año 80, entonces conocí Abarca y me dijeron que había una casa en venta y la compré enseguida. Esta casa ahora es mi casa de campo
y mi segunda casa, aparte de la que tengo en Francia. Así que cada año vengo a pasar algunos meses aquí, bien. Y surgió la idea con uno de mis amigos que vive allí, Luis Arranz, que vive en Abarca. Surgió la idea de hacer una fundación. Dice, te mueres y no hay nadie, después no tienes hijos y tal, y qué va a pasar, no se sabe. Para salvar todo lo que has hecho, podríamos hacer una fundación. Hemos hecho una fundación con un auditorio construido en tierra, lo que es fenomenal, porque ahora ya no se hace. Y eso nos ha permitido tener subvenciones importantes para hacer esta edificación. Es un auditorio que puede contener hasta 90 personas. Y yo he mandado edificar un gran órgano de concierto en este lugar. Luis Arranz, que había comprado en Italia años antes un pequeño órgano italiano de los años 1711, lo ha depositado en este auditorio. Tiene también un clavecín que está depositado allí, y tengo un amigo que me ha ofrecido un gran piano de cola. Así que tenemos muchísimos instrumentos y que podemos dar conciertos muy variados. Por ejemplo, en el año 2018, 2019, hubo un total de 40 conciertos en un solo año. 40 conciertos. ¿Y cómo pagáis los instrumentistas? Ahí se necesita dinero y tal. Pues hay muchos artistas que les decimos no tenemos dinero para pagar para un concierto, o le vamos a dar una propina, pero será poca cosa. Pero no importa, nosotros queremos tocar en este sitio y con placer venimos para tocar. Y la cosa funciona muy bien, siempre hay gente, entre 30 personas o 100, eso depende de las actuaciones. Entonces hay conciertos muy variados. Este año con el COVID pues nada, pero cuando pasará la pandemia pues entonces otra vez continuaremos con los conciertos. Y mi casa de Francia la he dado a la Fundación de Abarca. Entonces, esta fundación está a caballo sobre dos países, España y Francia. Antes nos ha contado que este órgano que estamos viendo se restauró cuando se instaló la Academia de Órgano aquí en Frechilla. ¿Cómo se le encontraron, Francis? ¿En qué condiciones estaba? El órgano muerto, pero totalmente muerto. Primero, no había aire. La primera cosa que tuvimos que comprar ha sido el ventilador eléctrico. Yo creo que don Francisco se encargó de esto. Y el joven organero Daniel Birust montó este aparato. Hubo aire y en este momento pudimos saber que el órgano tenía posibilidad de restauración, porque se puso a tocar bastante bien, a pesar de los juegos que faltaban. Cuando digo juegos, hay que saber que el órgano no se compone solamente de los tubos que se ven, pero que al interior hay varias filas de tubos, cada uno con su sonoridad propia, y si efectivamente muchos tubos que son de estaño y plomo han sido saqueados, pues el órgano es más pobre. Entonces, este órgano cuenta con 2 o 3 juegos nuevos, pero que están armonizados de la misma manera que los viejos. Hay que saber que la caja del órgano contiene casi 1000 tubos. Hay los de la fachada, pero al interior hay otros
y hace un total de casi más de 1000 tubos. ¿Cada cuánto tiempo sería necesario restaurar un instrumento de este tipo? Un instrumento de este tipo, si está con todos sus tubos antiguos, por ejemplo, pero no hay ventilador, no hay fuelle, la mecánica está rota, puede ocurrir. Pues si un taller de organería se pone solamente en este órgano y no en varios a la vez, como ocurre la mayoría del tiempo, pues en un año se puede restaurar. Yo sé que para usted todos los órganos que ha restaurado son como sus hijos, les quiere como a sus hijos. ¿En qué grado de importancia pondría usted a este órgano en concreto? Bueno, yo personalmente no he restaurado órganos, sino que he sido tal vez dando la impulsión para que se restaure, porque son trabajos de organero. Yo no soy organero, soy organista. Bueno, sé afinar un órgano, eso es el último paso de la restauración de un órgano, es la afinación. Eso lo puedo hacer, pero es el único trabajo que sé hacer, porque no soy muy manitas para trabajar la madera o hacer tubos, por ejemplo, aunque lo he hecho de vez en cuando en talleres de organeros. Pero, ¿cuál era su cuestión? Sí, que en qué grado de importancia pondría este órgano de Frechilla. Órgano, no voy a decir que es el mejor, porque si no todos los demás pueblos van a decir, no, y nosotros, tú nos has dicho que en Fuentes era el mejor también, en Abarca también, entonces mentiras. No, todos estos órganos de la comarca de Tierra de Campos tienen la misma importancia histórica y sonora. Son de dimensiones distintas. El de Capilla es un poco más reducido. El de Abarca es de la misma importancia, pero hay juegos que tienen más brillantes que aquí. El de Paredes es el más grande, eso es verdad. Ha sido el último de Tadeo Ortega. Pero el de Frechilla tiene una cosa insuperable que los demás no tienen, es el sonido de lo que llamamos la trompetería. Todos esos juegos de trompetas horizontales que se ve tienen una armonización realmente fabulosa, de la misma calidad que el mejor órgano de la Catedral de Toledo o de Málaga, que son mucho más grandes, pero el sonido de estas trompetas es de la misma calidad. Y todos los organistas extranjeros que han venido aquí, cuando descubrieron la trompetería horizontal de Frechilla, pues entonces se quedaron acojonados y se quedaron horas tocando estos juegos. Y para mí, efectivamente, es algo impresionante. Tenemos 2 conjuntos de trompetas casi del mismo nivel en Amusco, porque es del mismo autor, y en La Seca de Valladolid. El autor es Ruiz Martínez, un organero que era originario de Sasamón en Burgos. Pero este hombre tiene un genio en las manos para armonizar los tubos de lengüeta. Según los datos de los que disponemos, solo en la provincia de Palencia tenemos alrededor de 100 órganos, 33 de ellos en perfecto estado. ¿Se podría considerar la provincia de Palencia como un museo a lo largo de toda la provincia de órgano ibérico? Creo que sí, porque es la provincia la más rica en órganos históricos. Muchos están destruidos, queda la caja solamente, ya no hay tubos. Otros están casi completos, pero no se han restaurados.
para restaurar un órgano hay que deben hacer en el pueblo un movimiento para eso. Si no hay este movimiento, pues entonces no pasa nada. Aquí hubo lo que hacíamos, la Asociación Tadeo Ortega, la academia, eso daba un impulso para restaurar los órganos de por aquí, de alrededor de Frechilla. Entonces, Capilla, Sampudía, Autillo, Abarca, Fuentes, entonces se restauraron estos órganos. Y después se remataron las primeras restauraciones, que no eran completas, porque a veces se hacía con manos no muy bien formadas, por ejemplo yo. Y entonces la asociación Aradúa y Campos hace algunos años dio un gran paquete de dinero para restaurar a fondo 8 órganos. Y eso ha sido una impulsión formidable, que hace que estos órganos ahora restaurados ya no necesitan vigilancia como antes, porque son restauraciones bien hechas y que solamente necesitan vigilancia, nada más. Este estaba ya restaurado de manera científica, si se puede decir, y entonces Aradúa y Campos no ha hecho nada aquí, no necesitaba este órgano, otra restauración. Pero otros pueblos han podido beneficiar de esta ayuda. Otras asociaciones han podido restaurar, por ejemplo, Amusco, Santoyo, Támara, y otras asociaciones han podido edificar órganos nuevos, como por ejemplo el de San Andrés de Carrión de los Condes, que es un órgano de estilo moderno, de estilo alemán, que es muy distinto del órgano español, que permite tocar todo el repertorio, sobre todo el de Juan Sebastián Bach, que por aquí no se puede tocar, aparte de algunas piezas, porque no hay pedalero. Y se sabe que el órgano de Bach, el órgano alemán, la música alemana, necesita órganos con pedalero de 27 o 30 notas. Eso, órganos con este tipo de pedalero, allí, en Santa Eulalia de Fuentes de Nava, en el auditorio de Abarca, en Carrión de los Condes, es decir, pocos. Pero órganos antiguos españoles restaurados, pues sí, hay por lo menos 30 o 35, y esto ha permitido a lo largo de estos últimos años, de 40 años, de hacer unos festivales de música de órgano realmente muy importantes por parte de la Asociación Tadeo Ortega, pero la asociación también, Amigos del Órgano de Palencia, que en su género trabaja también para promover la música de órgano. Francis, ya para terminar, ¿cree que están suficientemente promocionados todas estas obras de arte o necesitarían un empujón por parte de alguien para que se dieran a conocer un poco más? Necesitaría ahora un empujón para que todos los órganos restaurados puedan sonar en concierto por lo menos una vez al año. Porque si hay 30 órganos perfectos en estado de tocar, pues todavía no hay en verano 30 conciertos de órgano que podría hacer sonar cada uno de estos órganos. Todo eso porque si invitamos un organista hay que darle un caché, como en todos los conciertos del mundo. Y este dinero, ¿de dónde viene? Sea de unas asociaciones que tengan subvenciones y tal,
o de las diputaciones, lo que es más frecuente en España que en Francia. Aquí las diputaciones hacen bastante cosas y yo diría que hace algunos años hacía más cosas que ahora, porque si hay solamente, por ejemplo, la Asociación Taddeo Ortega da 6 conciertos cada verano, pues son 6 conciertos sobre 12 órganos en buen estado. Yo cuando organizaba la academia había por lo menos 12 conciertos para que cada uno pueda ofrecer un concierto y que cada pueblo tenga su concierto. El museo de órganos es esto, dar conciertos, dar audiciones en estos órganos, hacerles vivir. Actualmente hay una cosa positiva, es que antes que suene un órgano en el festival, por ejemplo, de Taddeo Ortega, la Diputación paga un organero para que venga a poner el órgano a punto antes del concierto. Eso es una cosa muy buena y muy positiva. Lo he dicho a la presidenta, a ver si puede continuar en este camino. Pero sería mejor aumentar el número de conciertos, que pase de 6 por lo menos a 10, como antes. Esto es hacer sonar los órganos y es el museo organístico. Pues igual tenemos suerte, la presidenta de la Diputación está viendo este programa y al verano que viene conseguimos que gracias a ellos lleguemos por lo menos a esos 10 conciertos. Ya veremos, hay que, bueno, se puede esperar que la cosa pueda mejorar y no regresar, porque la riqueza de este rincón de Palencia y de España es una riqueza única y realmente yo diría única en el mundo. Es posible, porque en Alemania, en Holanda hay muchísimos órganos en todas las iglesias, pero conjunto de órganos históricos que se han conservado tal como les han dejado los organeros en el siglo XVIII, pues eso no es común. Y por eso esta zona merece una protección extraordinaria. Maestro, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado en este corrillo. Cuídese muchísimo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque toda la provincia de Palencia, que amamos el órgano ibérico y todos estos instrumentos, le seguimos necesitando. Pues gracias por la atención y sobre todo gracias a actuación como esta, la gente puede darse cuenta de que está en medio de maravillas que a veces no imaginaban, pero puras maravillas ahí en estas iglesias y hay que vigilar siempre para que se conserven en su estado primitivo y sobre todo que no mueran. Tenemos que dar las gracias también a Luis Arranz, que nos ha ayudado muchísimo en la elaboración de esta entrevista. Como os estáis dando cuenta, hemos cambiado algunas de las redes sociales que utilizamos. Lo estamos haciendo gracias al trabajo de Javi Prieto, para que todos vosotros os podáis seguir poniendo en contacto con nosotros de una manera más cómoda. Hasta aquí el corrillo de hoy. Terminamos, como no podía ser de otra manera, con un broche de oro, con la música del maestro Francis Chapelet. Nosotros nos vemos en un próximo corrillo. Chao.